Voy a empezar con una frase de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que cuando fue electo en su discurso inaugural de enero de 2007, usó una frase muy fuerte, y la frase es: Ecuador y América Latina no están pasando por un periodo de cambio, sino que están atravesando un cambio de época. La frase es fuertísima, no es periodo de cambio, no es época de cambio, es cambio de época. No puede explicarse ese tipo de frases como el resultado de la euforia electoral. Acaban de ganar una elección, ganaron muy bien, y la victoria fue suficientemente fuerte como para darle la fuerza para cumplir una de las promesas de campaña, que era la generación de una convención nacional constituyente para refundar la República Ecuatoriana. También puede ser de que Correa estaba muy consciente de su lugar en la historia. Su victoria fue en el 2006, asumió en el 2007, y ese es el momento que la literatura define como el momento más álgido de la marea rosa o del giro a la izquierda en la política de América Latina. Correa se veía a sí mismo como parte de un triunvirato compuesto por el comandante Chávez, por Evo Morales y por él mismo, y con actores menores que serían Lula en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Néstor Kirchner en Uruguay, y al año siguiente una serie de nuevas elecciones donde la izquierda avanza, que sería el retorno del sandinismo en Nicaragua, la victoria del obispo Lugo en Paraguay, y así por el estilo. Algo parece estar ocurriendo, y la idea de un cambio de época parece reflejar eso. Un tercer motivo por el cual la frase de Correa fue amplificada es que fue recogida por algunos profesores estadounidenses especialistas en estudios coloniales, estudios subalternos. Walter Mignolo, por ejemplo, 1 o 2 meses después del discurso inaugural de Correa, empieza a comentar en su blog un artículo acerca del cambio de época, y define que el cambio de época va a ser cambio de época si y solo si el giro a la izquierda deja paso a lo que llama el giro decolonial, que es liberarse de las influencias europeas, terminar con la lógica del desarrollismo y pensar en vías autóctonas de crecimiento, desarrollo y de generación de comunidad. Poco tiempo después, alguien cercano a Mignolo, que es Arturo Escobar, un antropólogo y crítico cultural que trabaja en Estados Unidos, sacó un larguísimo artículo sobre América Latina usando la frase de Correa también, y diciendo que estamos en el borde de un cambio, y nuevamente es el giro decolonial como un complemento y un avance más allá del giro a la izquierda y cosas por el estilo. Ahora, todos sabemos que los políticos no siempre escriben sus discursos, tienen un equipo de redactores, y es posible de que alguien haya escrito esa frase para Correa. El caso es que, como denunció Correa, tenemos que asociarla con él, y adquiere una vida propia acerca de cómo interpretar el presente que nos toca vivir. En ese sentido, solamente en ese sentido, no quiero pretender decir que Correa es Kant, pero esto es una pregunta kantiana. En el sentido de que una de las últimas cosas que publicó Foucault antes de morir, probablemente 2 o 3 años antes de su muerte, fue un escrito sobre 2 artículos de Kant. Uno de ellos es ¿qué es la ilustración? Y el otro es el conflicto de las facultades. En el primero es la discusión clásica acerca de qué significa la ilustración, como salirnos de nuestra culpabilidad y al mismo tiempo empezar a hacer uso público de la razón. El segundo artículo lo que plantea es la pregunta, tratar de responder a la pregunta si el género humano se encuentra en constante progreso. Y sabemos que Kant decide que el indicador para ese progreso es la idea de revolución, en el sentido de que cada pueblo se pueda dar una constitución política de su propia elección y al mismo tiempo evitar la guerra ofensiva. Foucault en su comentario dice: lo extraordinario que tiene el ensayo de Kant es que nos demuestra, el primer ensayo de Kant sobre la ilustración, es que nos demuestra que la ilustración es la primera época que toma conciencia de sí misma como época y busca pensarse a sí mismo cuál época. Pues el mundo premoderno vivía, no pensaba ¿qué somos nosotros? ¿Somos modernos, posmodernos, premodernos, reaccionarios? ¿Qué somos? No se presentaba esa pregunta.
Pues hay algo que especifica la época moderna, que es la primera que busca pensarse a sí misma. Correa, con su frase del cambio de época, parecería estar enunciando una pregunta kantiana de ¿qué es esta época que nos tocó vivir? De acuerdo con Foucault, la gracia de este comentario de Kant, que le lleva un poco más allá de sus contemporáneos, es que Kant lo que pretende hacer es una ontología crítica del presente. Quien estudia el presente quiere ver cuáles son sus rasgos más profundos, pero también la posibilidad de renovar el pensamiento crítico. Y desde ese punto de vista me interesa leer la frase de Correa. Insisto que Correa para mí no es Kant. Su formación filosófica no le da para eso, y lo más probable es que no le interesa en absoluto discutir sobre Kant. Él, como guerrero político, lo que quiere hacer es cambiar el mundo. Pero quiero usar la provocación de Correa como una coartada para empezar a investigar si hay algún tipo de cambio que esté ocurriendo que se lo pueda definir como cambio de época, o tal vez como algo cercano a cambio de época, o tal vez algo diferente. Entonces, tomar esta frase de no es una época de cambio, sino que es un cambio de época, y ver a dónde nos va a llevar. Hay algunos signos situacionales acerca de que algo está ocurriendo. Dependiendo del autor que ustedes tomen, estoy pensando en un joven estudioso de la teoría cultural de la América Latina, John Eastman Murray, es un profesor británico que enseña en Canadá, publicó un libro llamado Posthegemonía, Teoría Política y Cultura en América Latina, que salió hace 4 años. Y su apuesta es que los cambios en América Latina, él hizo su doctorado con Michael Hart, que es el amigo de Tony Negri, con el cual escribieron Imperio. Para él está claro que hay algo que ocurre en 1989 con la elección de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y es las primeras decisiones que toma Carlos Andrés Pérez en políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, que implican una inmediata subida del precio del combustible en un país que es exportador neto de combustible, donde siempre el precio fue muy bajo, y de inmediato se decreta un aumento en el precio de los pasajes. La combinación de aumento del precio del combustible y más precio de pasaje generó una espiral inflacionaria en un periodo de una semana, dado el costo de transporte de alimentos, etc., y la reacción de la población no se dejó esperar. En vez de seguir lo que es las órdenes o la coordinación de los partidos políticos que dominaron la escena venezolana desde el Pacto de Punto Fijo en 1958, la gente salió a las calles, arrasó con supermercados, tiendas de electrodomésticos y se hicieron saqueos alrededor de Caracas. El gobierno no pudo controlar la situación, mandó a las tropas a las calles. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió, pero dependiendo si es la cifra oficial o la cifra del organismo de derechos humanos, va de entre 120, 130 a 400 personas que murieron por ejecuciones extrajudiciales hechas por los militares en las calles. Para Bisbee marca algo, un giro en América Latina, ese evento. Primero por el nivel de violencia. Segundo, porque la gente sale a las calles, no hubo clientela electoral de los dos partidos que se habían turnado durante 30 años en la conducción del país. Y tercero, porque para él era un ejemplo de la multitud en la calle. La multitud en el sentido técnico que Hart y Negri le dan esa expresión en su libro Imperio. El segundo referente que tenemos de que algo está cambiando es la insurrección zapatista del 94. Todos conocen los detalles que ocurren en el momento de la firma del tratado de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, pero lo que la gente tiende a olvidar es que es una insurrección inusual, porque se plantea explícitamente combatir al Estado mexicano, pero no para tomar el poder del Estado. John Holloway, el británico radicado en la Universidad de Puebla, escribió un libro llamado Cambiar al mundo sin tomar el poder, basándose en la experiencia zapatista y diciendo hay algo innovador en lo que hacen los zapatistas, fracasen o no fracasen, que es plantear una estrategia de cambiar al mundo sin seguir el esquema leninista de un asalto de fortalecer el poder. Mi tercer antecedente es la guerra del agua en Bolivia del año 2000, donde los bolivianos de Cochabamba
salieron a las calles y se negaron a salir de las plazas públicas cuando el gobierno de Lozada decidió privatizar el servicio del agua y entregar la concesión de la explotación del agua a la empresa Vegetel, o una subsidiaria de la empresa Vegetel. Al hacerlo, la empresa decidió instalar medidores de agua en zonas populares donde nunca hubo medidores, sino que la gente o se colgaba, como se cuelga la gente acá con el servicio eléctrico, o simplemente pagaba una cantidad testimonial. Para el grueso de la población, que ya vivía por debajo de la línea de pobreza, eso significó entre 200 y 400 pesos de aumento del costo del suministro de agua. Al no poder pagar, la empresa empezó a cortar los servicios y la reacción de la gente no fue ir a protestar con sus representantes sindicales o partidistas, sino que tomar la calle. Ganaron en el sentido de que el gobierno canceló la privatización del agua y hasta ahora hacemos un juicio con la empresa Vegetel que está tratando de recuperar lo que ellos creen que son 10 a 20 mil millones de dólares de ganancias perdidas. El cuarto ejemplo que podría usar es la rebelión argentina que empieza con los piqueteros en 1997 contra las políticas de ajuste de Menem y encuentra su punto más álgido con el reemplazo de Menem por un gobierno de centro-izquierda que sigue las políticas neoliberales y cree que va a continuar con la política de paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Como ustedes saben, a las pocas semanas de tomar el gobierno del presidente de la Rúa, mantuvo al ministro de Economía que había tenido Menem, se mantiene la tasa de paridad, pero llega un momento que se genera algo llamado el corralito, mediante el cual los ahorradores ya no pueden sacar sus ahorros. Y durante los 10 o 15 días que duró este bloqueo del acceso a las cuentas, hubo una devaluación donde la tasa de cambio del peso al dólar pasó de 1 a 1 a 2.5 a 1. Lo cual significa que de un plumazo los ahorristas que confiaron en el gobierno de que podían ahorrar en pesos como si fuera un ahorro en dólares, vieron reducidos sus ahorros y sus pensiones a poco menos de la mitad de lo que ellos esperaban conseguir. La reacción fue extraordinaria de generar una primera articulación que era inédita en la historia contemporánea de Argentina, donde se articularon las clases medias, sindicatos, desempleados, grupos políticos de la ultraizquierda, sectores disidentes del peronismo y sindicatos disidentes de la UGT, que es la principal central obrera argentina. El costo de esto fue la muerte de 2 manifestantes, o 3 manifestantes, y eventualmente la renuncia del presidente de la Rúa. La consigna que articuló a la gente fue que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Una consigna que coincide con lo que está ocurriendo en Cochabamba, con el ZLN y con el Caracazo, que los partidos están ausentes, los sindicatos están ausentes y el blanco de la crítica ya no es simplemente el Estado, sino la clase política que supuestamente tiene que representarnos y resolver estos problemas. Podría agregar más ejemplos: la década de protesta de los guerreros globales desde Seattle hasta Gotemburgo. Podríamos hablar de la ola de insurgencias que empieza con Túnez en el año 2010 y continúa por el Magreb, se pasa a España, se pasa a Occupy Wall Street, llega con Yo Soy 132 a México, llega a la defensa del Parque Gezi en Estambul y luego continúa con las movilizaciones en más de 90 ciudades brasileñas en el año 2013. Los ejemplos, como digo, son muy grandes, pero me interesa ver el tipo de consignas que se están usando en estos movimientos. Una de ellas que fue clave para los indignados es "no nos representa", donde la consigna significa, si uno sigue lo que dice Amador Fernández, el hijo de Fernando Sabater. Amador Fernández, que fue uno de los activistas del 15M, dice: nuestra consigna significaba, por un lado, una especie de continuación de la consigna argentina de que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Cuestionar a la clase política, cuestionar a la representación. Pero la consigna significaba también: no los necesitamos. Somos capaces de hacer las cosas sin ustedes. Ustedes no fallaron. Ustedes defendieron a los bancos cuando empezó la crisis de las hipotecas. Hay demasiada gente en la calle, gente sin salud y sin educación.
No necesitamos ese tipo de gobierno. La segunda consigna es: no somos antisistema, el sistema está en contra de nosotros, que es dar la vuelta a la acusación habitual que se le hace a estos grupos. La tercera es: no somos de izquierda ni derecha, somos los de abajo y nos vamos contra los de arriba. Esa consigna es para mí una de las más fuertes, en el sentido de que está rompiendo el polo de identificación característico de los países europeos del periodo de posguerra. La definición izquierda-derecha, que en otros países no siempre ha tenido esa fuerza. En Chile lo ha tenido, Uruguay lo ha tenido, Bolivia lo ha tenido, México ha tenido un peso menor que en esos otros países. Acá lo que se está diciendo con esta consigna, no somos de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba, es que la crisis generada por los banqueros fue administrada por un partido de centro izquierda llamado el PSOE. El PSOE estaba en el gobierno en el momento de esa crisis. El PSOE no defendió a los barristas, no defendió a la gente que perdía sus casas por los desahucios. Se calcula que es aproximadamente 500 casas al día que eran recuperadas por los bancos. Romper las alianzas tradicionales es algo que va más allá de decir maldita sea el neoliberalismo, abajo con el consenso de Washington. Es empezar a modificar elementos importantes de los marcos cognitivos a través de los cuales la gente filtra la política y piensa su posicionamiento. ¿Qué comparten todas estas experiencias? Dependiendo de quienes lo lean o quienes discutan, comparten distintas cosas. Yo quiero presentar tres: frustración, dignidad y empoderamiento. ¿Por qué digo frustración? Porque es la frustración ante la inmunidad que tiene una clase política y empresarial corrupta. Nos equivocamos cuando uno dice que tenemos a Romero de Champs como un senador corrupto. No porque no lo sea, es una de las personas más deleznables en la clase política mexicana. Pero la corrupción pega exactamente igual a la Asociación Mexicana de Hombres de Negocios, a la Asociación de Banqueros y a las distintas agrupaciones profesionales del sector privado que han lucrado de esta corrupción, sea sobornando a los funcionarios públicos o simplemente contratando a los mejores contadores que el dinero pueda comprar para hacer contabilidad creativa y pagar una cantidad menor de impuestos de las que pago yo como funcionario público de trabajador de una universidad pública. Frustración no solamente con la inmunidad a la corrupción, sino que a la falta de culpables de la crisis financiera. La crisis financiera nadie la ha pagado, pues más bien los culpables, los bancos, no solamente no pagaron la crisis, sino que fueron salvados por el dinero público. Y tercero, frustración por el constante abuso de poder cotidiano por parte de funcionarios con gente de abajo, por parte de empresarios con sus empleados y la creciente dificultad de responder en una flexibilización laboral. El segundo significante que estoy usando para explicar lo que es, lo que comparten estas luchas, es un cierto esfuerzo por rescatar la dignidad de aquellos que se volvieron daños colaterales crónicos de las políticas de ajuste que la región ha estado experimentando desde hace por lo menos 2 décadas atrás. Es un rescate de la dignidad ante la ausencia de opciones de trabajo, trabajo digno, trabajo bien remunerado, trabajo estable. Y es un rescate de la dignidad ante las humillaciones de la vida cotidiana que hay que sufrir por ser indígena, por ser joven, por ser mujer, por ser negro, por ser discapacitado. El tercer elemento que me parece que comparten estas distintas experiencias de protesta es que hay un esfuerzo por el empoderamiento de la sociedad. Pero hay distintas formas de pensar el empoderamiento. La ciencia política define el empoderamiento político por excelencia como la figura de una persona o un voto. No lo define en términos de sufragio efectivo, no reelección. Esa es una variante mexicana. Lo define en términos de la capacidad del voto genuinamente de hacer y deshacer gobiernos. No hablo del voto que eligió al general Assisi, me parece, que acaba de reemplazar a Morsi en Egipto con el 94 o 95% de los votos. Eso no es una elección, eso es un recuento falsificado de votos.
Estoy hablando del voto como una capacidad de empoderar al ciudadano para poder tener una voz en la designación de sus autoridades y castigar a quienes haya que castigar. Pero el empoderamiento que se busca en este momento no es un empoderamiento electoral. No se está excluyendo el empoderamiento electoral, pero se está buscando formas de empoderar a gente que es diferente por ser de otro grupo étnico, por ser negro, por ser mujeres, empoderarlos más allá de los mecanismos tradicionales de la representación territorial, que es el mecanismo básico de agregación de intereses que ha producido el liberalismo. Voy a decir algo más sobre esto después. Y por último, algo muy curioso que ha generado polémica es que si ustedes miran lo que ocurre en Tahrir, en el 15M o en Yo Soy 132, son protestas que tienen objetivos pero no tienen demandas. No hay una formulación de una demanda específica. No hay una formulación de una demanda de denos 4% de presupuesto para la educación superior. Asigne el 8% del IVA para la reconstrucción de zonas afectadas por la erosión, desastres naturales o cosas así. Hay más bien consignas que dicen no más corrupción, paz con dignidad, ¿dónde están nuestros muertos? Que aparezcan los asesinos de las mujeres de Juárez, que se limpian las corporaciones militares. Pero no hay una demanda formulada, que es la manera sobre la cual la política institucional suele funcionar. Para muchos observadores, eso ha sido la debilidad más grande de las nuevas protestas. Para mí y para otra gente, eso ha sido precisamente su fortaleza. Porque estas protestas no son esfuerzos por gobernar la sociedad. Estas protestas son insurgencias que buscan mover y transformar lo dado, que buscan decir basta y por el camino empezar a construir lo que serían las demandas, las propuestas, las políticas de transformación de la sociedad. Quiero volver ahora con esto a la frase de Correa. ¿Vivimos una época de cambio o un cambio de época? En lo personal yo desconfío de cualquiera que diga que vivimos cambio de época, porque cada vez que escucho esa expresión pienso de inmediato en el jacobinismo de una ruptura sin residuos. Es decir, el pasado termina y lo que viene ahora es un presente incontaminado por el pasado. Derrida nos hizo sensibles a de que esto es imposible, diciendo que no hay ninguna ruptura que no deje residuos del pasado. No hay una ausencia de residuos en una pareja que se divorcia y dice, por fin me deshice de ese idiota insoportable. Pero la persona que dice eso se encuentra con su expareja en una fiesta y no puede evitar sentir ligeramente nerviosa simplemente por la presencia de esa persona. Eso indica de que el pasado nunca está terminado por completo, siempre deja huellas en el presente. Lo mismo se puede decir con una revolución, un cambio de gobierno, una reforma constitucional. Entonces, si hay que dudar acerca de un cambio sin residuos, y si estamos creyendo de que hay una época de cambio, ¿en qué puede radicar? Y acá quiero usar una expresión que desarrolló el filósofo francés llamado Gilles Deleuze. Es una expresión doble. Él dice, hay que hacer la distinción entre el presente y lo actual. ¿Cómo define el presente? Dice, el presente es lo que somos, pero al mismo tiempo es lo que estamos dejando de ser. La fórmula gramatical que escoge Deleuze para expresarlo, el presente es lo que somos y al mismo tiempo lo que estamos dejando de ser, es una fórmula que es consistente con su admiración por Nietzsche, en la que Nietzsche hablaba de que la naturaleza de todo lo que es no es más que puro movimiento, puro devenir. No nos está diciendo, nosotros somos esto. Está diciendo, A, somos algo, B, ese algo es lo que estamos dejando de ser. A eso lo define como el presente. Es una fórmula del presente continuo, un presente que no deja de transformarse. Voy a usar esa expresión para definir, para clarificar que el presente para mí es la sociedad liberal que heredamos del siglo XIX, es el entendimiento de la política como representación territorial, es la comprensión de la política en términos de los dos grandes aparatos que en los últimos 150 años
han coordinado y gestionado gran parte de la protesta y la acción colectiva, los partidos políticos y los sindicatos. Pero también quiero incluir a los nuevos movimientos sociales que se vieron como la alternativa en los años 60 y 70. Pero Deleuze también habla de un segundo aspecto. Él habla no solamente del presente, de lo que somos y estamos dejando de ser, sino que también habla de nuestro devenir otro, nuestro convertirnos en otra cosa. Y define el devenir otro como aquello en lo cual gradualmente estamos tratando de convertirnos. O más bien, aquello en lo cual gradualmente nos estamos convirtiendo. De nuevo, la fórmula gramatical es que lo actual no es X, no es Y. Es algo en lo cual nos estamos convirtiendo, y él trata de evitar de especificar esto. Dice, si tomamos las dos cosas juntas, tenemos el concepto de dispositivo de Foucault, que es una parte que llama Foucault el archivo o la parte histórica, que es lo que somos y estamos dejando de ser, y la parte de diagnóstico, que es el devenir otro o aquello en lo cual nos estamos convirtiendo. Yo quiero dar una figura para el devenir otro, y quiero decir que la actualidad como devenir otro tiene que ver con el desarrollo de un escenario político postliberal. Postliberal en el sentido de que estamos no dejando atrás las conquistas liberales de derechos y libertades civiles, por ejemplo, derechos políticos, derechos de tercera generación como alojamiento, educación, salud, etc. Sino que lo llamo postliberal porque el escenario que está surgiendo incluye eso, pero incluye formas de experimentación con maneras de agregar intereses y coordinar las acciones de la gente que no respondan al modelo de partido, sindicato y movimiento. El segundo aspecto del devenir otro, que es en el cual yo me voy a concentrar, lo voy a llamar el desplazamiento en nuestro marco cognitivo para pensar la acción. Hasta hace muy poco tiempo atrás, la autodefinición que teníamos nosotros acerca de la acción colectiva era: estamos descontentos con la situación, un grupo de gente se reúne, después de algunas reuniones escoge un nombre para sí mismo, decide que entre todos van a escribir algún tipo de documento fundacional o manifiesto, imprimen el manifiesto, lo hacen circular a través de una solicitada en un periódico o lo hacen circular por internet y empiezan a buscar seguidores. La segunda posibilidad es que la gente dice basta, sale a las calles y a lo largo de la lucha empieza a improvisar cuáles van a ser las demandas y cuáles van a ser las formas de organización que va a tener el colectivo. Acá no estoy seguro de cuál es la explicación correcta de esto segundo. Para mí está claro de que este es parte de nuestro desplazamiento del marco cognitivo. Ni en Gessi, ni en el movimiento de pase libre en Brasil, ni en la movilización estudiantil en Chile, ni en Occupy Wall Street, ni en el 15M había una claridad acerca de qué íbamos a hacer. Lo único que se sabía es que nadie quería continuar como eran las cosas hasta ahora. Y la idea era reconstituir lo que queríamos hacer a través de la propia lucha, la ocupación de plazas y calles. Mi duda es si esto es nuevo por completo, o si a lo mejor siempre fue así, pero el marco racionalista a través del cual pensábamos los problemas nos impedía verlo. Es posible que el esquema racionalista que heredamos del siglo XIX nos forzaba a pensar de que si queremos cambiar al mundo es: nos juntamos, los afines, hacemos un manifiesto, buscamos seguidores. Me da la impresión, pero no puedo colocar la mano en el fuego al respecto, es que nos estamos tornando conscientes que ese modelo nunca existió realmente. No porque la gente no lo hiciera, sino que como modelo fue un modelo que nació viciado. Es un modelo fruto del racionalismo, tal vez fruto del positivismo, y ahora estamos celebrando de una manera relativamente gozosa su decadencia. No quiero que haya una mala interpretación al respecto. No estoy diciendo salgamos a la loca, hagamos las cosas como sean, porque de alguna manera las cosas terminan arreglándose después. Eso no es cierto. Ni las rebeliones del norte de África, ni el 15M, ni Occupy Wall Street fueron cosas espontáneas.
Hubo una agitación de docenas y docenas y docenas de organizaciones que llevaban mucho tiempo activas y llegó una confluencia fortuita que los hizo coordinarse y tener el éxito que tuvieron. ¿Es preferible tener algún plan de acción antes de salir de la calle? Por supuesto que es deseable. ¿Es necesario tener un plan de acción antes de salir de la calle? No lo creo. Uno puede salir a la calle sin tener todavía la idea si el IVA tiene que subir 3% o bajar 4.3%. Lo importante es salir a las calles y generar un cambio en la conversación nacional. Quiero definir este segundo aspecto del devenir otro. Si el primer aspecto del devenir otro es el creciente escenario postliberal, al segundo aspecto del devenir otro lo quiero llamar, pues lo he llamado la modificación de nuestro marco cognitivo y al mismo tiempo la definición de ese marco cognitivo en términos del surgimiento de la política viral, de la conectividad viral, de la interfase entre la acción de las calles y la red 2.0 y la generación de un lugar de enunciación que no existía antes. Y voy a usar el neologismo espectactores, que es un neologismo que busca el maridaje de la palabra espectador con la palabra actor, que se hace posible por la difuminación de las fronteras entre lo que es lo virtual y lo que es lo real en las acciones colectivas contemporáneas. Las acciones en la red 2.0 con las acciones de ocupación de espacio público en las calles. Y para eso digo dos cosas y paso directamente a un esquema que quiero desarrollar. Cuando hablo del cambio de la matriz cognitiva a través de la cual pensamos la acción colectiva, no me estoy refiriendo a un cambio de actores, es decir, el paso de partidos a movimientos sociales. Cuando pienso el cambio de la matriz cognitiva, no estoy hablando simplemente del cambio del lugar de la acción, es decir, el paso del Estado a la sociedad civil. De hecho, lo que estoy cuestionando es la topografía de espacios que distinguen entre Estado, mercado, sociedad civil y sistema político. Estoy pensando que las representaciones del espacio contemporáneo son representaciones que rompen con esa división del espacio en términos topográficos. Y para eso sí entraré con este esquema que va a estar basado en el trabajo de un ingeniero de sistemas estadounidense que desarrolló una red de comunicaciones para la Fuerza Aérea en 1964. En 1964, el señor Baran fue contratado por un centro de investigación de la derecha estadounidense que se llama la Rand Corporation. El señor Baran tenía que responder una pregunta de investigación que le había hecho la Fuerza Aérea. La pregunta era la siguiente: nuestros planificadores asumen que la Tercera Guerra Mundial va a ser en una primera fase nuclear, pero en una segunda fase va a ser una guerra convencional. El ejército que sea capaz de recomponerse como fuerza de combate más eficientemente después de un ataque nuclear va a ser el ejército que tenga mejor chance para ganar la Tercera Guerra Mundial. El segundo supuesto que tenía la Fuerza Aérea gringa era que los daños que iba a recibir las instalaciones militares estadounidenses y las instalaciones civiles iban a ser extraordinarios. Ciudades iban a ser destruidas, mucho hardware militar iba a desaparecer. ¿Cómo organizar una fuerza de combate eficaz sobre la base de ese peligro? Lo que hizo Baran, él les propuso tres modelos. Al primer modelo lo llamó modelo centralizado, que tiene básicamente el esquema de una estrella, donde cada uno de los puntos es un nodo o una base militar y el centro es la unidad de comando y control que sirve para gestionar los mensajes de comunicación entre las bases. La ventaja extraordinaria que tiene, y las líneas indican conectividad, la ventaja extraordinaria que tiene el modelo de Baran, de este modelo, es que es muy barato. Uno genera un centro de comando y control y distribuye los mensajes de una base a otra. La desventaja es que un misil que caiga justo en el centro de control destruye por completo las posibilidades de tener un sistema de comunicación.
Segundo modelo que él propone es el modelo descentralizado, que básicamente significaba un conjunto de ruedas de bicicleta o un conjunto de sistemas centralizados. ¿Dónde está la diferencia? Hay un conjunto de nodos más grandes, hay más nodos que van redistribuyendo la información. La desventaja de esto es que se basa en la redundancia, que en teoría de la comunicación significa de que el mensaje incluye información repetitiva para poder llegar al destinatario. La ventaja que tiene es que uno tiene que tener muy mala suerte para que los misiles soviéticos caigan sobre todos los centros de comando y control. Pero aún así, dice Baran, esto sigue siendo un modelo que es demasiado riesgoso para quien quiere ganar la Tercera Guerra Mundial. Por lo cual propone un tercer modelo, que lo va a llamar el modelo sistema de comunicación distribuida o red de comunicación distribuida. ¿Cuál es la gracia de este modelo? Que todos los mensajes circulan sin pasar por un cadenero. No hay un centro de comando y control. Hay centros de comando y control, pero realmente cada nodo, es decir, cada base militar de la Fuerza Aérea, funciona como un centro de comando y control. Desventajas de este sistema. Cada base militar tiene que tener una inversión muy fuerte en sistemas de comunicación y el sistema funciona sobre la base de la redundancia excesiva. La analogía que propone él es la analogía de un juego infantil llamado la papa caliente, que se saca una papa del agua caliente, se le tira a un niño y la reacción del niño es tirarla. ¿Tirarla a quién? Tirarla a cualquiera. Le da igual a dónde la tire, con tal de no quemarse las manos. El segundo niño o niña que lo recibe hace exactamente lo mismo y va saltando la papa caliente de un lado a otro. Él dice, ese es el modelo metafórico sobre el cual funciona el sistema de comunicación distribuida, que en vez de una papa es una unidad de información que viene codificada digitalmente de manera tal que una base que reciba ese mensaje va a tener información en términos de ceros y unos, indicando que está dirigida para otra base y hay que volver a enviar. Si después de las cientos de repeticiones no hay respuesta, va a estar claro que la base para la cual está dirigida el mensaje ha sido golpeada, está inhabilitada o está completamente destruida y no se puede contar con ella. Este es un sistema caro, dice Baran. Es caro porque se basa en un exceso de redundancia y es caro porque hay que equipar con sistema de comunicación a todas y cada una de las bases. Pero tiene una ventaja que ningún otro modelo tiene, es indestructible. ¿Por qué es indestructible? Porque dice que este modelo es un modelo recombinante. Y es recombinante porque una vez que ha sido golpeada una serie de bases, vean ustedes algunas bases que han desaparecido, el sistema se vuelve a reconfigurar con las bases que sobrevivieron. Vamos generando nuevamente una fuerza de combate que puede entablar una guerra mundial contra los soviéticos. No solamente ocurre eso, pero lo que quiero ahora proponerles a ustedes es hacer ajustes con el modelo de Baran. Baran, cuando hizo los dibujos de su modelo de comunicación distribuida en el 64, los dibujos tenían nodos que eran idénticos entre sí. Y sabemos que los nodos simbolizan bases militares. Pero uno tiene que suponer que hay una base militar que se dedica, por ejemplo, a la provisión de alimentos y hay otra base de la Fuerza Aérea que tiene 25 B-52 con armas nucleares. Entonces tenemos que asumir, y es lógico asumir, que dentro del diagrama que configura las bases militares de Estados Unidos hay una asimetría en el sentido de que no todas las bases fueron creadas iguales, en términos de capacidad del personal, en términos de entrenamiento del personal, en términos del hardware que tienen y en términos de qué es lo que pueden hacer o no hacer. Entonces lo que les propongo es reconfigurar el esquema de Baran sobre la base de pesos diferentes que tienen cada nodo. Les propongo un segundo cambio al modelo de Baran, que es aceptar que las bases o el diagrama es un diagrama metaestable. La definición que dan en los diccionarios de metaestable es un sistema que cambia de un estado a otro, modificando la naturaleza de las conexiones entre los nodos que lo componen. Un sistema metaestable podría ser representado
de esta manera en términos de más importancia o menor importancia de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al objetivo. Es un sistema siempre en cambio. Quiero proponerles un tercer cambio para el modelo de Baran. Baran nos presenta el modelo como una representación en dos dimensiones. El problema con las representaciones en dos dimensiones es exactamente el mismo problema como cuando uno está jugando un juego de damas o ajedrez. Las dos personas que están jugando tienen una visión omnisciente. ¿Alguno de ustedes, de casualidad por la historia del cine, vio una película de Kubrick llamada Barry Lyndon? En Barry Lyndon uno sabía quiénes eran unos y quiénes eran otros de acuerdo al color del uniforme. Soldados rojos, soldados azules. El sistema de la tecnología militar se basaba en rifles que no eran de repetición, sino que eran mosquetes, donde la primera línea de granaderos ponía rodilla a tierra, disparaba, la segunda línea pasaba adelante, mientras la primera línea recargaba su arma, que tomaba 1 o 2 minutos hacer. Mientras tanto había una carnicería. ¿Cómo se coordinaban las acciones del campo de batalla? A través de los capitanes y los comandantes, que estaban siendo dirigidos por sus generales, que estaban ubicados por lo general en mesetas, en las cuales estaban viendo el escenario del combate. Hay una visión omnisciente de lo que es el espacio de la confrontación. Pero en el 99% de los casos eso no existe. Si alguno de ustedes hubiese estado viviendo en Chile el 11 de septiembre del 73 y escuchan el último mensaje de Allende y dicen: vamos a resistir, vamos a combatir, no pasará el fascismo, ¿qué es lo que hacen? No hay Google, entonces no pueden googlear resistencia, dónde ir. ¿Qué hacen? ¿Toman un taxi que les diga lléveme hasta el frente de batalla? Nadie sabe dónde está, porque hay una dispersión absoluta de dónde están los enfrentamientos. ¿Por qué menciono esto? Porque quien está involucrado en la lucha política no está en un espacio bidimensional, sino que está realmente en un espacio tridimensional, que quiero representarlo de esta manera. Cada una de estas bolas son una base militar o un nodo de cualquier otro sistema, pero quiero representar lo que significa operar en este sistema. Un observador que se mueva dentro de este sistema es como un viajero intergaláctico que esté recorriendo planetas, y en cualquier momento que mire hacia cualquier lado, siempre está condenado a ver solamente parte del universo. Mi conclusión, como llegó a la conclusión Nietzsche, que todo conocimiento es perspectivo, es decir, nunca tenemos un acceso a la totalidad de un campo de situación. Nunca estamos expuestos a más que un ángulo. Marx lo definió de una manera un poco más angosta, diciendo que la cosmovisión de un proletario va a ser diferente a la cosmovisión de un burgués, porque depende si le tocó vivir como dueño de medios de producción o como no dueño de producción. Es limitado porque reduce el perspectivismo a la visión de clase, pero es exactamente la misma idea de Nietzsche, de que todo conocimiento siempre es un conocimiento situado, y todo conocimiento situado tiene, por definición, vedado el acceso a la totalidad. La acción se hace con información incompleta. La acción se hace solamente viendo parte de la situación. Quiero proponerles ahora un cuarto paso. ¿Qué pasaría si no solamente estamos hablando de que cada uno de los nodos son diferenciales? ¿Qué pasaría si no solamente estamos rompiendo con el espacio bidimensional y hablando de un espacio tridimensional donde la dimensión de profundidad ha sido agregada? ¿Qué pasaría si hacemos algo tan elemental como eliminar las líneas del contorno de un sistema red, dado de que sabemos que Baran las dibujó solamente para que su lector supiera que indicaba una conexión entre nodos? Yo les propongo que suprimamos todas las líneas que conectan a los nodos externos, y algo curioso va a pasar. Vamos a descubrir que la distinción entre el adentro y el afuera ya no es tan clara para hacerse. Si yo estoy volando en un avión y me dicen, en este momento estamos pasando por el Cañón del Cobre, ¿hay un lugar que se llama así? Yo solamente sé que estamos pasando por el Cañón del Cobre porque me lo está diciendo el primer oficial o el capitán del avión.
Pero para mí lo que yo estoy viendo es un terreno indiferenciado hacia abajo. No estoy viendo los colores de los mapas que veo cuando estoy en la primaria y la secundaria, no estoy viendo las líneas que separan un estado de otro estado. Y quiero ahora pasar para la quinta y última modificación que propongo hacer a Baran, y es decir lo siguiente: no solamente hablar que los contornos entre el adentro y el afuera son borrosos, sino que al mismo tiempo podemos hacer un ejercicio análogo de eliminar todas las líneas que unen a los nodos entre sí, en cuyo caso vamos a tener una situación curiosa. Aquello que parecía que era un diagrama con una estructura identificable se convierte simplemente en un conjunto de nodos cuya conectividad no la conocemos. Esta es la realidad de los sistemas hoy en día. Los sistemas no son comunidades cerradas donde las murallas que rodean nos marcan la distinción entre el adentro y el afuera. Los sistemas no son como un sistema de conexiones de túneles que van conectando un nodo con otro. El concepto del sistema resulta ser mucho más etéreo, y acá propongo una serie de corolarios al respecto. Y quiero proponer que la totalidad, sea de una sociedad, sea de un sistema político, sea de una organización social, va a tener la forma de una colección de nodos cuya identidad está dada por el tipo de relaciones que contraen los nodos en un momento dado. Va a ser lo que los nodos hacen juntos. Y la representación que se me ocurre más apropiada para esta es una bandada de pájaros que pareciera que practicaron por años para hacer un vuelo sincronizado, pero no hay nadie diciendo todos juntos ahora izquierda, como hace el comité de bandera o como sea que se llame los lunes de mañana en la escuela primaria. Simplemente vemos la posibilidad de una coreografía donde no hay un director de orquesta que está tomando las decisiones. Todo lo que vemos es un conjunto de pájaros individuales que constituyen una bandada de pájaros única y exclusivamente por lo que están haciendo juntos. Sé que es difícil aceptar eso. Sé que es difícil aceptar que uno pueda coordinar cosas sin un sargento. Pero hay una frase muy linda de Deleuze y Guattari en su libro 1000 mesetas, donde dicen: no siempre se necesita que haya un general para que un conjunto N de soldados dispare al mismo tiempo. Lo que estoy indicando con eso es que existe la posibilidad de acción en concierto, es decir, acción mancomunada, sin que haya alguien que esté indicando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Quiero pasar al segundo corolario que ya se los adelanté. Lo que tenemos en este tipo de modelo de redes distribuidas o comunicación distribuida es la posibilidad de coordinación. Quien hable de sistemas no coordinados no está hablando de sistemas, está hablando de un desmadre. Y no es eso de lo que nos interesa. Seguimos pensando en sistemas, seguimos pensando en formas de coherencia, pero lo que estamos viendo es que existe la posibilidad de modos de coordinación, de acción colectiva, que no requieran centros de comando y control o que no requieran solo centros de comando y control. Es más bien la época de lo que Hardy y Negri llaman la multitud, es decir, un conjunto de singularidades que subsiste en cuanto a singularidades en la esfera pública, o lo que he preferido llamar la conectividad viral o conectividad distribuida, la posibilidad de la cooperación y acción en conjunta sin tener un jefe, un patrón o un capataz que esté ordenando cómo moverse. En general, lo que diremos es que la multitud y la conectividad viral son alérgicas a tres tipos de cosas. No a jerarquías, sino que a jerarquías rígidas. Hay jerarquías que a veces es por experiencia, que son las jerarquías que uno tiene que aceptar como necesarias. Si yo quiero aprender piano, yo no voy a negar el conocimiento de una persona que estudió 12 años en el Conservatorio Nacional. Yo voy a reconocer que hay una diferencia jerárquica, pero va a ser una diferencia de know-how, no va a ser una diferencia de principio de autoridad. 2. Este tipo de modelos cuestionan
el modo de pensar la política como cadenas de equivalencias propio de la teoría postmarxista de la hegemonía de gente como Laclau y Mouffe, que plantean que política significa no solamente agregar, sino que es generar una identidad que sea más amplia que los elementos que componen la relación de equivalencia. Y 3, queda cuestionado un supuesto que también está presente en el trabajo de Ernesto Laclau, que fue lo último que publicó antes de morir, que es su teoría del populismo, donde Laclau dice: el populismo, al igual que la política en general, plantea la articulación de lo diferente en torno primero al nombre de un líder, que es un préstamo del psicoanálisis con el nombre del padre, pero luego pasa rápidamente a dejar de hablar del nombre del padre y solamente se refiere al padre, es decir, al líder. La manera gráfica de representar esto es la posibilidad de una acción colectiva en la cual nuestros directores de orquesta desaparecen, pero la orquesta sigue felizmente tocando su partitura. Mi tercer y último corolario que voy a sacar de esto es que hay un cambio en la manera de concebir a la totalidad social y a la posibilidad del cambio, que son representaciones ya no topográficas del mundo. Es decir, no hay una visión jacobina del mundo que plantee que una vez que hemos eliminado el centro del universo, que sería el rey, la reina y la aristocracia, más el clero, vamos a poder refundar al mundo desde cero. Ya no hay necesariamente una afinidad con el modelo base superestructura, que es una representación topográfica de la totalidad que cree que la totalidad tiene un punto de quiebre. ¿Qué punto de quiebre yo puedo encontrar cuando la definición del concepto de totalidad social corresponde a estas redes distribuidas donde todo lo que estamos viendo son relaciones entre nodos? Colapsa un nodo, colapsa otro nodo, colapsan 25 nodos, colapsan 60 bases militares. Si el modelo lo hemos definido como recombinante, significa que el modelo se va a rearmar con todas las bases o las pocas bases que se queden para constituir un sistema y una unidad de comando militar. El ejemplo que usan Deleuze y Guattari respecto de esto, en un libro maravilloso llamado 1000 mesetas, en su concepto de rizoma, es el de un hormiguero. Dicen, yo puedo destruir un hormiguero, puedo matar miles y miles de hormigas, pero el hormiguero se va a ir reconfigurando con las hormigas supervivientes en otro lugar. No importa cuántas duren, cuántas queden, con tal que ellas protejan a su reina, se van a ir a reconfigurar en un otro lugar. Y por último, mi representación de la totalidad, si ya es una representación basada en un sistema de comunicación distribuida que hace difícil, si no imposible, pensar que va a haber un punto de quiebre que va a hacer colapsar la totalidad, significa que estamos listos para abandonar las representaciones de la totalidad que creen que una vez que yo pueda destruir los cimientos sobre el cual el orden social se erige, se va a destruir la totalidad social. Esta imagen, por más poderosa que sea, por más seductora que sea, no es una imagen que pueda funcionar una vez que hemos aceptado, si es que se decide aceptar a la sociedad básicamente como un esquema real. Les dije que esto me permite explicar básicamente lo que sería la transformación del concepto de totalidad. ¿Cómo parecería este escenario postliberal? Yo diría que va a ser ambivalente y un perpetuo devenir otro. Va a ser un escenario de la complejidad, va a ser un escenario de las mezclas, donde vamos a ver el postfordismo del trabajo a teledistancia combinado con líneas de montaje no muy diferentes a lo que nos representaba Charlie Chaplin en tiempos modernos. Vamos a ver a todo eso mezclado con la explotación brutal de las maquilas o talleres que carecen de regulación. Vamos a ver líderes y estructuras centralizadas que coexisten junto con construcciones con coordinación más laxa. Dicho de otra manera, vamos a ver una empresa con el señor Slim, donde le puede gritar al empleado, junto con las empresas en Silicon Valley, que se basan básicamente
en una relación informal y relajada sobre el supuesto que la productividad de la gente es mayor mientras menos control tienen. Y si yo puedo hacer... Y si yo puedo hacer una representación de esto, lo que diría es que nuestros sistemas, al ser sistemas cada vez más complejos, van a estar compuestos, no me digan que me falló, son sistemas que van a estar complejos por interconexiones entre nodos de un cierto tipo y van a ser también sistemas donde se mezclen cosas que en principio parecerían que no deberían mezclarse. Los circulitos indican nodos y redes. Los cuadrados y los triángulos, creo que hay triángulos, lo que van a representar son formas pretéritas que siguen existiendo. Si los circulitos son las formas de la comunicación distribuida, los cuadrados que ven ustedes ahí son las formas de la explotación brutal de las maquilas, la ausencia de leyes laborales, la humillación que hace un jefe a su empleado. Entonces veremos que nuestra sociedad, en la medida que es una sociedad basada en comunicación distribuida, es un espacio de la coexistencia entre estas formas tan distintas de organización, de control y de coordinación.